Tres asuntos capitales: independencia, transparencia y confianza. A nivel mundial y por múltiples factores que no vamos a detallar ahora, la independencia editorial de los medios está amenazada. A menor independencia de los medios frente a los poderes establecidos, crece la desconfianza en las empresas periodísticas y en los periodistas. Según este estudio de la UNESCO, los medios tradicionales son los que presentan niveles más elevados de desconfianza, aunque también ha venido en aumento la desconfianza hacia los medios digitales. La notable disminución de la confianza en los medios tradicionales de información ha estado acompañada por cambios en las percepciones de los periodistas acerca de su independencia editorial. Las nuevas tecnologías han otorgado un nuevo significado al concepto de independencia de los medios y de los periodistas. Hoy la recolección, selección, síntesis y procesamientos de datos dependen cada vez más de sistemas automatizados que mediante algoritmos y patrones de consumo de las personas en redes sociales están determinando muchas decisiones editoriales. La creciente importancia de los grandes datos junto con la influencia de las noticias falsas y la automatización están transformando profundamente el contexto de la producción de información y de conocimiento. La buena noticia es que en esas circunstancias ha crecido la demanda de información generada por un periodismo confiable, independiente y profesional, y además la participación de actores dedicados a verificar la información periodística. El resultado esperado es la preservación de la confianza, la independencia y la transparencia de los medios y de los periodistas. Es el tema de conversación al que nos convoca hoy el defensor de audiencias, aunque por otro motivo. En la última jornada nacional de movilización y protesta convocada por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, la organización sindical realizó desde su cuenta en Twitter una transmisión de la marcha en Bogotá. La transmisión estuvo a cargo de la periodista Viviana Bello, quien en los créditos aparecía identificada como periodista de FECODE. Los maestros siguen diciendo, estamos preparados para volver a las clases, estamos preparados para volver a las aulas. La misma reportera participó esa noche en el programa Puntos Capitales, que dirige y presenta Santiago Rivas, ya no como periodista de FECODE, sino como periodista de Capital. Viviana comentó con Santiago el desarrollo de la marcha, sus objetivos, las reivindicaciones planteadas por FECODE y valoró su posible impacto en la agenda política nacional. Pues mire, tratar de emular el 21N realmente que es un error y ya digamos que en las calles se siente. Pero también es medirle el pulso a esas nuevas movilizaciones en contexto de pandemia. Entonces, yo creo que lo que están haciendo, por lo menos el Comando Nacional del Paro, es empezar a medirle el pulso y empezar a calentar motores para el 2021. El caso amerita una conversación porque obviamente surgen preguntas básicas como ¿trabaja Viviana simultáneamente con Capital y con FECODE? De ser así, ¿existe un conflicto de intereses? ¿Sabían el canal y el propio Santiago Rivas de la vinculación profesional de Viviana con FECODE? Para esclarecer el tema y reflexionar sobre sus alcances, el defensor invitó en primer lugar a Viviana a compartir la valoración de su propio caso. Pues a mí lo primero que me gustaría contar es que en marzo, cuando Canal Capital está en la búsqueda de periodistas para conformar el equipo de Noticias Capital, yo me presento al canal, llevo mi hoja de vida, yo ya había trabajado años atrás en el noticiero, también de Canal Capital, me presento y abiertamente y transparentemente dejo clara mi vinculación contractual con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, con FECODE, y pues finalmente la directora de noticias no le ve ningún inconveniente porque yo creo que también entiende la necesidad que tenemos los periodistas, sobre todo que tenemos contrato por prestación de servicios, de tener más de un contrato para tener un salario, digamos que relativamente que nos alcance para nuestras necesidades básicas. Entonces, también quisiera dejar claro que yo no soy sindicalista ni activista de FECODE. Cuando FECODE hace 5 años empieza a buscar a periodistas que pudieran ser críticos, que pudieran mirar con otros ojos la realidad del magisterio, buscan un periodista, yo presento entrevistas, resulto seleccionada, entonces yo hago parte del grupo de periodistas de FECODE, no soy maestra, no estoy adscrita al sindicato de los maestros ni a la Central Unitaria de Trabajadores, pero sí, por supuesto, mantengo un vínculo laboral porque jurídicamente no me lo impide, no tengo un contrato de exclusividad con Puntos Capitales en este caso y tampoco lo tenía en su momento con Noticias Capital, pero lo que sí
pues quisiera dejar y poner como precedentes que absolutamente todas las notas que yo hice como periodista en Noticias Capital, pues pasaron por un filtro, pasaron por un consejo de redacción, pasaron por el visto y la revisión de 2 jefes de emisión, un director de noticias, y digamos que si en algún momento de manera deshonesta yo hubiese tratado de incidir, de viciar algún tipo de nota para favorecer a FECODE, pues hubiese salido a la luz. Pero pues la verdad yo jamás a lo largo de mi carrera he tratado de presentar noticias falsas o de convertir en hechos de carácter nacional y como noticia para favorecer a algún sector político o a un empleador. Ahora, en el caso de Puntos Capitales, también Santiago Rivas era conocedor de mi situación contractual con FECODE, y digamos que la posibilidad que tiene Puntos Capitales totalmente distinta a la que yo tenía en el noticiero es de editorializar. Yo realmente he sido absolutamente rigurosa con consultar las fuentes, con contrastar la información y con entregar en los consejos de redacción y a la ciudadanía y a la audiencia de Canal Capital información real, información que puede ser contrastada y que no carece de ninguna manera del rigor periodístico por el hecho de que yo tenga vinculación laboral con otras entidades. Y vuelvo a referirme al punto es que a mí en FECODE me contratan como periodista. No, yo no estoy adscrita como sindicalista o no soy maestra, digamos, yo no ejerzo ningún tipo de activismo, porque básicamente yo estoy cumpliendo con mi función de unas notas, de leer a veces unos guiones para unos Facebook Live. Entonces digamos que en ese sentido yo no veo la necesidad de declararme impedida para hablar sobre las marchas, sobre las movilizaciones, porque yo jamás, y lo repito, he tratado de incidir o de favorecer a alguno de mis empleadores. Y tanto es así pues que yo no he tenido que hacer ninguna rectificación, ni cuando estaba en Noticias Capital y mucho menos ahora en Puntos Capitales. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Harían lo mismo que Viviana o definitivamente no? ¿Qué otros elementos de juicio vale la pena incorporar a la conversación sobre el tema? ¿Qué valoración puede hacerse desde la ética periodística? ¿Y qué piensa Santiago Rivas en su condición de director del programa Puntos Capitales? Lo sabremos en un momento después de la pausa. Me complace darle la bienvenida a la Defensoría de Audiencias a Hernán Restrepo. Él es editor de contenidos de la red ética de la Fundación Gabo de Periodismo. Hernán, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Carlos, un saludo, un gusto estar con ustedes de nuevo aquí. ¿Qué reflexión se hace usted viendo ese doble rol de Viviana en el cubrimiento y después en el análisis y los comentarios sobre la marcha, Hernán? Sí, Carlos, pues al verlos hay que admitir que primero que todo Viviana lo hace muy bien como comentarista y como reportera, pero es entendible que para la audiencia resulte confuso verla a ella en ese doble rol, como analista aparentemente independiente para un programa como el de nuestro colega Rivas, el de Santiago Rivas, pero luego o previamente haberla visto marchando con los maestros, casi que arengando con ellos y casi que despojándose de su rol como periodista y poniéndose un traje que nosotros como periodistas no nos podemos poner porque perdemos toda nuestra objetividad, y es el de activistas. El periodista no puede ser activista porque en el momento en que comienza a hacer activismo pasa al lado de la propaganda,
que es una información muy diferente a la que ofrece el periodismo, que debe estar desprovista de esos puntos de vista políticos y esos sesgos que tiene el activista. Yo tuve ocasión de hablar con Viviana para invitarla a conversar con nosotros antes de esta conversación contigo, Hernán, y ella me advertía que la directora del servicio informativo, como el propio Santiago, sabían del vínculo, previamente del vínculo que ella tiene con FECODE a través de un contrato de prestación de servicios. Sí, es que, y ahí viene algo que es muy del periodista latinoamericano, y es como los salarios en los medios de nuestros países suelen ser tan exiguos, entonces el periodista se ve abocado a tener varios trabajos simultáneamente, arriesgándose a que existan conflictos de interés entre esos mismos trabajos. Hay algunos tipos de trabajos que digamos que son más afines a que no se presenten conflictos de interés en los periodistas y que no los lleven a posar como activista. Por ejemplo, un periodista que simultáneamente es profesor universitario. Es, digamos, un rol que es afín al de periodista, pero ser periodista de un programa de televisión y al mismo tiempo trabajar en la oficina de prensa de un sindicato como lo es FECODE, o de una organización política, o de un ministerio público, de alguna institución pública, ya compromete al periodista, y pasa lo que sucedió con Canal Capital en esta ocasión, y es que para la audiencia puede resultar confuso que, hey, ¿cómo así que esta misma analista que estoy viendo en este momento, que busca posar como objetiva en su análisis sobre lo que está sucediendo en las marchas, al mismo tiempo la vi marchando lado a lado con los maestros y presentada además en el crédito en la pantalla como periodista de FECODE? ¿Sí? Entonces eso es lo que lo hace complicado. Hernán, en gracia de discusión, uno podría pensar que es legítimo tener el contrato con FECODE, prestar sus servicios profesionales como comunicadora con FECODE, pero abstenerse de divulgar, de comentar cualquier información relacionada con FECODE y con el sector educativo en general. Ese puede ser un camino que valdría la pena explorar. Sin embargo, si la audiencia se llega a enterar, por ejemplo, de que este periodista que trabaja en un canal tiene un contrato con un sindicato o con una entidad pública, así no haya escuchado comentarios de este periodista, pues va a decir, hey, de todas formas su opinión está comprometida porque también está recibiendo un sueldo, un salario de esa otra institución. Tal vez otra alternativa válida habría sido que en el programa de Santiago se le presentara a ella como periodista de FECODE también, ¿sí? O hacer esa claridad del conflicto de interés que ella puede tener, o de la relación que ella tiene con FECODE, y así a la audiencia le queda mucho más claro, hey, no estoy escuchando a simplemente un analista, sino es a alguien que va a analizar la marcha y lo que sucedió durante la jornada de hoy, pero al mismo tiempo esta persona trabaja para el sindicato de maestros. Lo importante es recordar que el periodista a quien le debe respeto es a su audiencia. ¿Y cómo le mostramos ese respeto a nuestra audiencia? Dejándole claro cualquier conflicto de interés que pueda tener uno de los involucrados en la comunicación que le estamos dando a la audiencia, y de qué forma este conflicto de interés o este vínculo con ciertas instituciones puede afectar la manera en que estamos brindando esta información. Es decir, Hernán, si le entiendo, en el caso del episodio que ya pasó, que estamos comentando, lo ideal habría sido por lo menos que Santiago advierta a la audiencia que quien está en ese momento dispuesta a hacer los comentarios, a evaluar la marcha, su impacto, los objetivos que tenía la marcha, al menos diga expresamente que
es la misma persona que está prestando servicios profesionales a FECODE. Así es, y es como los columnistas de opinión que vemos a veces que hacen ciertas salvedades en sus columnas de opinión en los medios de nuestro país. Por ejemplo, recuerdo cuando Daniel Coronel trabajaba para Semana, y él también trabaja como vicepresidente de noticias para Univisión. Cuando él escribía una columna sobre algo de Univisión y la publicaba en Semana, como por ejemplo sobre la entrevista que le hizo Jorge Ramos a Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro se la quitó y luego Univisión logró recuperarla y publicarla. Cuando Daniel Coronel publicó esa columna sobre esa entrevista producida por Univisión en Semana, aclaró al principio y al final de la columna que él, además de trabajar para Semana, trabajaba para Univisión. Entonces eso es claro para la audiencia, decir, ok, esta persona tiene ese doble rol y lo entiendo y tomo esa advertencia antes de leer esta columna. Hernán, muchísimas gracias por habernos aportado estos elementos de juicio en la conversación que estamos sosteniendo hoy aquí en Audiencias Capital sobre este episodio que creo que amerita ser comentado con calma y desde el interés, por supuesto, de contribuir a la crítica informada sobre lo que pasa en este capital, en este canal Capital y en sus prácticas profesionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Resultaba muy interesante, Carlos, gracias por la invitación y recordemos siempre, los periodistas no somos activistas. Me complace darle la bienvenida a Santiago Rivas, colega de Capital y director del programa Puntos Capitales. Y como te comentaba, Santiago, antes de salir al aire, la idea de conversar contigo es conocer la valoración que tú haces del hecho que hemos puesto a consideración hoy de la audiencia. El hecho es que Viviana Bello, periodista de Capital, estuvo transmitiendo en su calidad de contratista de la Federación Colombiana de Educadores FECODE una marcha que hizo FECODE recientemente a través de la cuenta oficial de Twitter, y ella fue identificada en los créditos como periodista del FECODE. Pero esa misma Viviana Bello aparece después en el programa Puntos Capitales contigo, comentando el desarrollo de la protesta, los alcances de la protesta, su proyección y el impacto que tuvo desde el punto de vista político esa protesta. Quisiéramos conocer en tu condición de director del programa la valoración de esto que estamos poniendo hoy a consideración de la audiencia. A ver, lo primero, Carlos, a mí en general no me produce problemas más por la configuración inicial de Puntos Capitales. Puntos Capitales hasta ahora está contando con los servicios de Viviana como periodista, pero antes de Viviana, igual nuestro principio frente a la polarización ha sido no jugar con agendas ocultas, sino siempre decir en qué posición nos encontramos nosotros. Obviamente cambia cuando existe una afiliación laboral, o sea, eso lo entiendo, pero por otro lado, pues hay varios hechos a considerar. Lo primero es que los periodistas tenemos que pagar recibos de alguna manera, y muchas veces cuando la plata no alcanza, pues es normal que tengamos contratos laterales, y un periodista normalmente tiene muchos más contratos que el de su empleo normal. Yo mismo tengo ese tipo de conflictos de interés en la medida en que yo, por ejemplo, contrato muchas veces con el Cajar o contrato para hacer campaña en pro del etiquetado frontal. Pero lo que nosotros hemos optado por decir es decir nuestra posición acerca del tema antes de abordar cualquier tema. Entonces, cualquier tema que nosotros estemos, en el cual nuestra opinión esté comprometida, sea en redes o lo que sea, lo que hemos tratado de hacer es hacer todo lo contrario a lo que se ha tratado de plantear desde otros medios grandes tradicionales, que es declarar que los periodistas no tienen agendas, que los periodistas no pueden opinar. Yo creo que al contrario, es decir, me parece que es más importante que opinen o que opinemos los periodistas para que no sean los medios los que opinen, porque los medios reconcentran poder, los periodistas no necesariamente, ¿no? Eso por un lado. Entonces nosotros siempre hemos sido muy claros. Lo otro pues es también decir que, claro, Viviana tiene esta afiliación laboral con FECODE, que es un freelance que tiene ella,
pero al mismo tiempo hay dos cosas. Yo tengo la garantía de que Viviana, llegado el momento, va a patear la lonchera, es decir, como si existe alguna sombra de duda sobre idoneidad en los procesos, procedimientos o en la ética de FECODE, si se llegara a descubrir algún asunto de encubrimiento, corrupción, dolo, criminalidad, lo que sea, que Viviana, llegado el momento, va a poner en duda lo que haya que poner en duda de FECODE. Creo que es importante hacer lo que en inglés se llama un disclaimer. Nosotros no lo hicimos en su momento, sobre todo porque Viviana no trata temas de educación. Nosotros los temas de educación los tratamos con el Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana. Normalmente, Luz Karime Abadía es nuestra fuente predilecta para eso. Y FECODE lo hemos usado como fuente para hablar sobre protesta, es decir, sobre mecanismos de representación civil, y eso se pone en muchas voces que están normalmente del lado de la protesta, y eso nosotros lo avisamos desde el comienzo. Entonces, nosotros queremos saber qué los motiva, qué opinan, por qué están protestando, cuál es el pliego de peticiones, y en ese sentido, y con el fin de analizarlo, es que nosotros hacemos ese cubrimiento. Entonces, temas relacionados con la educación preferimos como una parte que sea no necesariamente objetiva, pero que tenga una perspectiva un poco más distante, y estos observatorios para nosotros son perfectos. En ese sentido, Puntos Capitales es un programa que se nutre mucho más de fuentes que pueden entenderse para otros como aburridas, ¿no? Fuentes de observatorios de derechos humanos, observatorios de economía, observatorios de gasto fiscal, observatorios de ciencia política, y ese tipo de situaciones académicas que ponen a la gente con unos 2 vidrios de distancia, que les permite decir, bueno, mire, el mapa de esto es esto y eso así. Entonces, pues eso es lo que yo siento. Creo que obviamente hay una diferencia, es importante decirlo, es importante señalarlo, pero también es importante recordar cuál es la posición real de FECODE, es decir, cuál es la posición real en términos de poder, no si son de izquierda o derecha, o si hacen mucho ruido por Twitter, sino cuánta agencia en realidad y cuánto poder de decisión y cuánto poder de cambio en las políticas tiene en verdad FECODE. A esta altura de la conversación siguen pendientes otras preguntas. Por ejemplo, si un periodista tiene 2 empleos y uno de ellos es con personas o instituciones relacionados con el sector que cubre como reportero, ¿puede seguir informando o siempre y cuando advierta a la audiencia sobre ese vínculo, o debería abstenerse de informar en cualquier circunstancia sobre esos asuntos? ¿Qué responderá Santiago Rivas? Lo sabremos después de la pausa. Santiago, antes de esta conversación contigo, yo estuve hablando con Hernán Restrepo de el consultorio ético de la Fundación Gabo, y uno de los elementos que abordábamos en la conversación era justamente este tema de la necesidad de la multiplicidad laboral que uno necesita para sobrevivir, como un factor que, digamos, puede obligarnos a estar en otros escenarios. 2 escenarios más se plantearon con ellos. Uno, el escenario de decir claramente, mire, esta periodista que está aquí trabaja simultáneamente con FECODE como una apuesta por la transparencia y no ocultarle nada a la audiencia. Pero el otro escenario posible sería en los temas específicos de educación, que tengan que ver con educación, quizá lo mejor sea que en el equipo haya una persona, otro periodista que no sea Viviana, el que se ocupe de los temas. Es como la otra opción. ¿Esa tú cómo la valoras? No me parece necesario. Sí, no me parece necesario porque creo que, es decir, si fuera por eso, nosotros, por ejemplo, no podríamos pronunciarnos ni a favor ni en contra en temas relacionados con la alcaldía, porque la gente asume de plano que nosotros somos un canal de la alcaldía. No es así, pero la gente
lo asume de plano. Es decir, la gente en Twitter constantemente me está diciendo que yo soy un vendido por haberme ido a lavarle la cara a Claudia López y bla. La polarización da para que la gente a priori haga todo tipo de juicios. Es decir, yo no creo que necesitemos a Viviana para que la gente asuma que este es un programa de izquierda. De hecho, yo soy una persona de izquierda y el programa es bastante más de derecha de lo que yo soy en mi fuero personal. Y yo me he esforzado porque sea así. Sí, yo me he esforzado porque eso sea así, porque me parece que es una conversación muy compleja la que tenemos que dar constantemente y porque más allá de lo que yo crea, mi ideología o mis convicciones políticas no tienen nada que ver muchas veces con la agenda, ¿no? De hecho, Viviana ni siquiera opina sobre educación porque nuestros temas de educación se basan más en hacer preguntas y creo que ahí viene como una coda a mi respuesta y es Puntos Capitales es un programa que está por convicción cifrado en el acto de hacer preguntas. Es decir, cuando hablamos de educación, nosotros llevamos a alguien que es experto en educación. Yo nunca le he pedido a Viviana que me diga la verdad sobre las marchas, yo nunca le he pedido a Viviana que sea como revélanos cuál es la verdad de esto o qué debería pasar, sino al contrario, todas las preguntas sobre toma de decisiones, procesos judiciales, procesos políticos, nosotros las hacemos por fuera del equipo editorial. Por eso yo creo que, si nosotros de nuevo como somos un programa de análisis, la noticia ya está dada y creo que en general nos esforzamos por no ceder a la tentación de la primicia y por no ceder a la tentación de la chiva y en el momento en que lo hagamos, en el momento en que tengamos una noticia para dar o que tengamos una chiva para revelar, tendremos que hacer un doble trabajo de transparencia con cómo conseguimos nuestras fuentes, contrastar por supuesto las fuentes y tratar de hacer el diálogo, pero nuestra labor es mucho más analizar la noticia. Y por eso, de nuevo, somos tan claros con nuestra posición frente a las cosas, porque creo que de otra manera no sirve el análisis, ¿no? Venderlo como un análisis limpio y neutro, primero sería una mentira gigantesca. En lo personal, o sea, en lo personal, en lo que concierne a mí y a Viviana y a Pablo, pero además sería una mentira gigantesca en términos de lo que concierne al periodismo, porque no hay un solo medio que no tenga una agenda, todos tenemos una agenda. Y creo que es importante construir una conversación transparente, pero creo que construir una conversación transparente no necesariamente pasa por impedirle a una persona que hable de tal o cual tema. Santiago, muchísimas gracias por enriquecer la reflexión, por estos aportes que nos estás haciendo aquí en Audiencias Capital y que estoy seguro van a contribuir a que quienes nos ven y nos oyen a esta hora entiendan que este mundo no se puede ver siempre en blanco y negro, que las cosas no son absolutas y que, como dijo alguien por ahí con mucha razón, la realidad no es un absoluto, sino un hecho que alguien percibe de cierta manera. Sí, es verdad, Carlos. No, pues muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta que existan estos temas, me encanta que podamos dar esta conversación porque creo que se nutre en general todo el ejercicio periodístico. Ojalá todo el mundo estuviera más dispuesto a dar este tipo de debates sin necesariamente entrar con los taches arriba, sin hacerle demasiado caso a Twitter y a la histeria del instante, sino al contrario, de esta manera, en términos muy tranquilos y observándolo. Pero creo además, y eso sí también nos hemos preocupado de decirlo en Puntos Capitales, nosotros estamos abiertos a que la gente nos escriba diciéndonos cualquier cosa y cualquier posición va a ser considerada. Si finalmente nosotros decidimos ubicarnos en el sistema digestivo del cuerpo periodístico, ¿no? Como a procesar, pues eso es lo que queremos hacer. Queremos darle, incluso meternos en la rumiante de tener 4 estómagos y pasarlo y dudarlo y tratar de tomar la mejor decisión y tratar de perfeccionar siempre el ejercicio. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y obviamente siempre estará mi pantalla abierta para que discutamos cualquier tema que haya por ahí en la mesa. ¿Y qué tal les pareció nuestra conversación del día de hoy? Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo viernes.